Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa de nuevo. Me alegro mucho de que estén aquí conmigo. Espero que los que escucharon el programa anterior les haya gustado mucho y por eso estén aquí de nuevo con ganas de aprender mucho sobre alimentación y nutrición. Y los que llegan nuevos a escucharme, pues les doy la bienvenida y espero que les vaya a gustar mucho y que sigan sintonizando en Pijama con Dios. En los nuevos horarios, 8, 10 de la mañana hora Colombia y 4 de la tarde hora Colombia. Listo. El día de hoy vamos a tratar un tema que les había hablado en el programa anterior y eran las proteínas, ¿cierto? Para los que no estuvieron en el programa anterior, lo que hicimos fue hablar como un poquito sobre las generalidades de la alimentación y nutrición con el objetivo de que en un futuro puedan entender mucho mejor los programas que se vienen sobre alimentación y nutrición. Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre las proteínas y durante el programa, en el transcurso del programa, vamos a estar poniendo musiquita chévere, como yo les decía, musiquita de mi preferencia. Entonces, espero que les guste, espero que se sientan cómodos. Trato en lo posible de escoger una música que sea un poquito chévere y que para los que son colombianos y viven en el exterior los haga recordar un poquito su tierra. Entonces vamos a ver si logro atinarle también esta vez. Bueno, entonces para entrar en materia vamos a hablar de lo que son las proteínas. Entonces las proteínas son un macronutriente, hay 3 macronutrientes que son carbohidratos, grasas y proteínas, y el resto son las vitaminas y los minerales. Los macronutrientes generalmente son moléculas mucho más grandes y al mismo tiempo no solamente realizan una función en específica en el cuerpo, sino que también nos dan energía. Entonces lo que son grasas, carbohidratos y proteínas son los que nos dan energía y también obtenemos beneficios de ellas. En el caso de la proteína es la que nos ayuda a generar masa muscular y al transporte hormonal principalmente, ¿cierto? Aunque tiene varias funciones, pero vamos a hablar específicamente desde esa producción de masa muscular. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirven? Para darnos energía y para ayudarnos a generar masa muscular. ¿Cuáles son los alimentos fuentes de proteína? Entonces, los alimentos fuentes de proteína son carnes, lácteos y huevos, principalmente. O sea, alimentos de origen animal son las mayores fuentes de proteínas. Las proteínas como tal, vamos a mirar un poquito cómo están estructuradas, porque yo sé que en este momento hay muchos que están diciendo, bueno, y los frijoles, las lentejas y los garbanzos. Sí, pero denme un segundo. Una proteína, hagan de cuenta que es como un collar de perlas, ¿cierto? Y que cada una de esas perlas es un aminoácido, ¿cierto? Las proteínas están conformadas por aminoácidos. Entonces, ese collar de perlas tienen que tener todas las perlitas completas, o sea, todos los aminoácidos completos para poderse llamar proteína. En el caso de los frijoles, las lentejas, los garbanzos, la soya y todo este tipo de granos de leguminosas, tienen una cantidad específica de aminoácidos de perlitas, pero les falta uno. Entonces no logran ser una proteína completa. Eso hace que tengan un aminoácido, una perlita, que lo limita. Entonces por eso se llama aminoácido limitante. Por eso los frijoles, las lentejas, los garbanzos, la soya y todo este tipo de cosas tienen que ser combinadas con un alimento que tiene ese aminoácido que les hace falta. Generalmente lo combinamos con cereales como el arroz, como el maíz, como el trigo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder hacer una combinación perfecta y lograr obtener una proteína completa. Eso es lo que hacen los vegetarianos. Por eso es que uno no puede llegar y decir, ay, voy a ser vegetariano y de un momento a otro. No. Una persona que quiera ser vegetariana tiene que ser muy estricta con su alimentación y muy organizada. No es simplemente dejar de consumir alimentos de producto de origen animal, solo porque sí. Entonces, en el caso de las proteínas animales, tenemos el collar de perlas completo.
todos los aminoácidos, ¿cierto? Esas proteínas de origen animal se llaman proteínas de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir que sean proteínas de alto valor biológico? Que el cuerpo las va a utilizar en su mayor porcentaje, ¿cierto? El cuerpo les va a dar la mayor utilización. En el caso de las proteínas de origen vegetal son de bajo valor biológico. ¿Cómo así? El cuerpo no las utiliza de la misma forma que las proteínas de origen animal. Entonces, por eso es muy importante, si están pensando ser vegetarianos o ya lo son, que sean muy estrictos con la alimentación, ¿cierto? Muy bien. Recuerda que puedes ingresar a la página web www.gelnutrición.com, donde encontrarás la mejor información sobre alimentación y nutrición, orientación nutricional personalizada y mis redes sociales @gelnutrición en Instagram. Este y otros podcasts puedes encontrarlos por YouTube, Spotify, iVoox y Google Podcasts como Gel Nutrición. Recuerda que estos son gratuitos y sin ánimo de lucro. Si deseas donar, puedes hacerlo desde la página web por PayPal. Listo, entonces ahorita estábamos hablando de qué es una proteína y para qué nos sirve. Dijimos que entonces una proteína es como un collar de perlas que está compuesto, que cada una de sus perlas son unos aminoácidos y que al mismo tiempo necesitamos que ese collar de perlas esté completo para que el cuerpo lo pueda utilizar, en este caso para dar energía, aunque la mayor función es generar masa muscular. Entonces, para generarnos masa muscular. Bueno, muchos de ustedes me dirán, dependiendo de la edad que tengan, digamos que si son adultos mayores o de pronto si hay niños o tienen niños, dirán, ¿para qué masa muscular? O sea, yo ¿para qué masa muscular? Yo ya en este momento, pues yo no soy pesista, yo no me tengo que poner a hacer todo ese tipo de cosas. Pues señores, les cuento. La masa muscular es supremamente importante en nuestro cuerpo. Los músculos son los que nos protegen los huesos y evitan que seamos más frágiles, ¿cierto? Al mismo tiempo le dan estabilidad a las articulaciones. Cuando no tenemos buena cantidad de masa muscular es donde empezamos a ver que nuestras articulaciones sufren, sobre todo esas articulaciones que tienen que soportar todo el peso del cuerpo, como las rodillas, como los talones, ¿cierto? Entonces, esa masa muscular nos ayuda a mantener esas articulaciones ahí y al mismo tiempo cubre y cuida nuestros huesos. Si no tenemos suficiente masa muscular, nuestros huesos van a estar mucho más expuestos y van a ser mucho más frágiles. Al mismo tiempo, la masa muscular es la que nos da fuerza y resistencia. Entonces, la que nos permite hacer actividades que generalmente para nosotros, dependiendo de la edad que tengamos, es muy normal, pero que se ve un poquito más difícil de hacer a medida que van pasando los años. Por ejemplo, caminar cierto trayecto, o subir inclinaciones, o subir escalas, o levantar objetos de una superficie baja o levantarnos de una superficie baja. Entonces empezamos a ver que hay cosas que antes para nosotros eran muy fáciles de hacer y que ya a medida que pasa el tiempo se va poniendo un poco más difícil, y eso debe ser una alerta porque entonces eso quiere decir que estamos perdiendo masa muscular. Listo. Al mismo tiempo, el músculo es uno de los órganos que más utiliza azúcar en el cuerpo, ¿cierto? Que necesita más de glucosa en el cuerpo, entonces es de los que más capta esa azuquita. Si no tenemos suficiente masa muscular, es mucho más probable que ese azúcar quede más libre o que haya más cantidad de azúcar en la sangre, y pues si hay más cantidad de azúcar en la sangre, eso nos puede llevar a todos estos problemas metabólicos y estas enfermedades crónicas como diabetes, como triglicéridos y colesterol alto, ¿cierto? Entonces miren lo importante que es tener masa muscular. La masa, entonces, ¿cómo hago yo para generar masa muscular? Primero, con el ejercicio de fuerza y de resistencia. Segundo, con el consumo de proteínas. Y tercero, pues hay unos factores biológicos, bioquímicos que nos ayudan, pero en eso no nos vamos a enfocar en este momento, sino que nos vamos a enfocar en aquellos que podemos controlar, que son el ejercicio de fuerza y de resistencia principalmente y el consumo de proteínas.
Como yo no soy entrenadora deportiva y zapatero a tu zapato, entonces obviamente pues no les voy a hablar de ejercicio como tal, pero sí les voy a recomendar que es muy importante que hagan ejercicio. La Organización Mundial de la Salud dice que uno debe hacer mínimo 3 veces a la semana 45 minutos. ¿Cierto? Entonces es muy importante que hagamos mucho más tiempo si es posible y que generalmente combinemos ese tipo de ejercicios, no solamente que sea cardiovascular, sino que también sea de fuerza y de resistencia. Muy bien, ¿cómo podemos saber eso? Preguntándole a un entrenador, y también depende de nuestra condición física, de nuestra condición de salud, qué tipo de ejercicio podemos hacer. Por eso es muy importante hablar con el personal adecuado e indicado. Como les digo, zapatero a tu zapato. Yo soy nutricionista y me voy a enfocar en la parte del consumo de proteínas. Entonces, como les decía anteriormente, los alimentos que son fuente de proteína de alto valor biológico son los productos de origen animal. ¿Cuáles son esos productos de origen animal? Carnes, todo tipo de carnes, carne de res, cerdo, pollo, pescado, huevos y lácteos principalmente. Estas proteínas tienen que estar siempre dentro de nuestra alimentación. En el programa pasado yo les decía que uno debe estar consumiendo de 5 a 6 comidas al día, o sea que nuestra alimentación tiene que ser fraccionada, no pasar más de 3 horas sin comer en lo posible. En cada una de esas comidas del día debe estar la proteína. ¿Por qué? Resulta que si ustedes son adultos entre 18 y 50 años, su requerimiento de proteína generalmente, acuérdense lo que les decía en el programa pasado, cada persona es un mundo diferente, por eso cada persona tiene necesidades calóricas y nutricionales diferentes, pero hay estadísticas que nos permiten tomar lo que es la alimentación de una manera más global, pues para explicarlos mejor. Esto lo que les voy a decir ahorita es eso, es una estadística, ¿cierto? Entonces se supone que todos los adultos de 18 a 50 años con cierto peso, generalmente 70 kilogramos, deben consumir 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Eso es lo que debemos consumir. Por ejemplo, yo peso 56 kilos, ¿cierto? Yo debo consumirme 56 gramos de proteína. Entonces mucha gente dice, no, pero eso es poquito. En una carne de 100 gramos ya tengo ese porcentaje y me paso hasta mucho más, ¿cierto? Pues no, señores, no, la carne no es 100% proteína. No porque yo me consuma 100 gramos de carne quiere decir que me estoy consumiendo 100 gramos de proteína. No, eso es total mentira. Las carnes generalmente nos proveen entre 10 y 15 gramos de proteína, ¿cierto? Aproximadamente. Los lácteos nos dan entre 5 y 7 gramos de proteína. Si el lácteo es light, o sea, bajo en grasa, bajo en azúcar, está mucho más potencializada la proteína, entonces obtenemos mucho más proteína de ese tipo de lácteos que son bajos en grasa y bajos en azúcar. Y en el caso del huevo, el huevo nos está aportando aproximadamente 6.6 gramos de proteína. El huevo es el único alimento en el que el cuerpo utiliza esos 6.6 gramos de proteína completos, ¿cierto? El huevo es el alimento por excelencia, es bueno, bonito y barato, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está la proteína del huevo? En la clara, no en la yema, ¿cierto? Pero necesitamos de esa yema para que esa proteína sea absorbida. Por eso muchas veces a los deportistas uno les manda una cantidad ínfima de claras y que lo combinen o se lo coman con una yema, ¿cierto? Un huevito completo y de resto puras claras. Pero bueno, de eso no vamos a hablar en este momento. Entonces es muy importante que desayuno siempre esté presente el huevo, la carne o el lácteo, ¿cierto? Entre comidas tratar de consumir lácteos, ¿cierto? Tengan en cuenta que los lácteos son la leche, el yogur, los quesos, ¿cierto? Entonces los pueden incluir ahí en la alimentación entre comidas, combinándolos con una fruta o con gelatina, ¿cierto? Esto les va a generar también mucha más saciedad y les va a aportar esa fuente de proteína. En el almuerzo y la cena, que no nos falte también las carnes o el huevo. Jamás una carne fría me va a reemplazar una carne. ¿Listo?
jamás. Así aporte proteínas, sí, las carnes frías sí nos aportan proteínas porque industrialmente están adicionadas con proteína, pero digamos que nunca nos reemplazarían una carne. Y la idea es consumir alimentos naturales y no industrializados, ¿cierto? Porque los alimentos industrializados tienen una cantidad ínfima de químicos, entonces en lo posible no. Entonces tratemos de consumir carnes o huevos en las 3 comidas principales y entre comidas consumir lácteos. Listo. Muchas veces con ese consumo así sea que en cada comida del día consumamos una fuente de proteína, muchas veces no alcanzamos nuestro requerimiento porque puede ser que nuestro requerimiento proteico sea muy alto. ¿Por qué se puede incrementar el requerimiento de proteínas? Por enfermedad, por ejercicio, por edad, por sexo, por actividad física, ¿cierto? Entonces por eso les digo, cada persona tiene un requerimiento de energía y de nutrientes diferente, específico a sus necesidades, y eso incluye también las proteínas. Entonces hay personas que tienen un requerimiento muy alto de proteína y que con la alimentación no son capaces de solventarlo. Entonces en este caso, ¿qué hay que hacer? Suplementar, complementar ese consumo de proteína con un módulo proteico, ¿cierto? Un módulo proteico es un suplemento nutricional que solamente es proteína, ¿cierto? Y que la idea es que un nutricionista se lo recete, no que se autorreceten. ¿Por qué? Porque la idea es que el nutricionista les diga cuánto deben consumir de esa proteína, porque un exceso de proteína pueden llevarlos primero a que aumenten de peso y segundo a que excreten esa proteína, y si empiezan a sacar esa proteína sale por medio de la orina y empezamos a dañar el riñón. Entonces por eso es muy importante que siempre vayan donde un nutricionista que les haga el cálculo de cómo deben complementar esa proteína. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Ya estamos en la última parte de nuestro programa de hoy. En el programa de hoy estamos hablando de las proteínas de una manera muy generalizada, ¿cierto? La idea es que si en caso tal de que tengan una duda en específico con las proteínas, lo escriban a la página de la emisora y podamos resolverla, porque la proteína es un tema que es bastante extenso y que, pues si me pongo a hablar sobre proteína, nos podemos llevar varios programas. Entonces, en caso tal de que quieran conocer mucho más sobre este nutriente que ahorita está tan controversial, me escriben y podemos hacerlo. Puedo investigar el tema y hacer un programa en el que pueda resolver esas dudas de las que ustedes me hablan, ¿cierto? Listo, entonces vamos a seguir con lo de las proteínas. Hablábamos de que sus mayores fuentes son las de origen animal y que tenemos que incluirlas diariamente en nuestra alimentación. Pero también les hablaba al principio del programa de que hay fuentes vegetales de proteína, y las más conocidas o las que más cantidad tienen son los granos, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos leguminosas: frijoles, lentejas, garbanzos, soya, ¿cierto? Este tipo de proteínas de origen vegetal son las que usan los vegetarianos para suplir las necesidades proteicas que no obtienen de los alimentos de origen animal, ¿cierto? Sin embargo, necesitan tener un equilibrio entre cereales
y leguminosas para poder hacer esa proteína completa y que tenga una mayor biodisponibilidad en su cuerpo, o sea que el cuerpo lo utilice mucho más. Por eso es muy importante ir donde un nutricionista para que les haga ese cálculo de cómo debe ser el consumo de proteínas y cómo, de leguminosas y de cereales para que puedan suplir de alguna forma el no consumir alimentos de origen animal. ¿Está bien ser vegetariano? Claro que sí, es perfecto que sean vegetarianos, es un tipo de vida, es un estilo de vida, pero hay que hacerlo con responsabilidad, con mucho orden. ¿Por qué? Porque no es llegar y decir de un momento a otro, voy a ser vegetariano, pues porque es moda, ¿cierto? Porque mucha gente lo hace de esa forma y no lo hace de una manera que sea consciente y que sea organizada, y lo que van a terminar es generándose una desnutrición y un problema de salud bastante alto. Entonces, muy importante que hagamos esto. Muy bien, les hablaba de que la proteína es muy importante en nuestra alimentación porque es la que nos ayuda a generar masa muscular, y les decía que dependiendo de la edad que tengamos, de la actividad física, de la enfermedad o de las necesidades individuales de cada uno, tenemos un requerimiento de proteína, pero que generalmente se dice que debemos consumir 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Entonces, les cuento, chicos, el hecho de tener disminución de masa muscular o empezar a disminuir masa muscular generalmente es un fenómeno que se da a partir de los 40 años de edad. Entonces, si estamos llegando a esa edad y somos sedentarios, no hacemos ejercicio y nuestro consumo de proteína es bajito, pues compañeros, empecémonos a pellizcar porque posiblemente ya tengamos algo que se llama sarcopenia. La sarcopenia es eso, es la pérdida de masa muscular. Y les cuento que generalmente esa sarcopenia está acompañada de ganancia de masa grasa. Entonces, generalmente tenemos algo que se llama obesidad sarcopénica, que ¿qué es? Es una disminución bastante marcada de la masa muscular y un aumento alto de masa grasa. Entonces podemos ver a las personas bastante robusticas y gorditas, pero vamos a hacer un análisis y resulta que masa muscular no tienen nada. Eso es bastante peligroso porque afecta directamente la salud cardiovascular y nos lleva a tener un montón de enfermedades crónicas que son las que están en este momento llevando a la mayor mortalidad. Entonces, muy importante que cuidemos nuestra salud y que evitemos estas enfermedades teniendo ejercicio, haciendo ejercicio, consumiendo alimentos de manera adecuada y sobre todo con el consumo de proteínas para evitar este tipo de fenómeno que se llama la sarcopenia. Ahora bien, les hablaba de que muchas personas no alcanzan a suplir el requerimiento proteico pues porque lo tienen muy elevado, y con la alimentación pues a veces no es posible suplirlo pues porque necesitarían consumir proteína prácticamente todo el día, y dependiendo de la edad en la que estemos tenemos una aceptación a los alimentos con alto contenido proteico. Por ejemplo, los adultos mayores generalmente, como hay una pérdida en el gusto, muchas veces no aceptan las proteínas, sobre todo de carnes rojas. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir que el sabor de la carne es bastante metálico, bastante fuerte y no les gusta. Entonces, generalmente los adultos mayores tienen una reducción en el consumo de proteína y son los que más alto tienen el requerimiento de proteína, ¿cierto? Después de los niños, pero al ser adultos mayores tenemos un mayor requerimiento por esa pérdida proteica de masa muscular que tenemos. Entonces, por eso es muy importante saber si es necesario suplementarme, y en caso tal de que sea necesario suplementarme, hacerlo bajo el manejo de un nutricionista. Entonces, hay módulos proteicos. El módulo proteico es un suplemento que solamente contiene proteína y que tenemos que mirar cuál debemos consumir dependiendo de nuestras necesidades. Pero sé muy bien que ustedes en este momento están pensando en las proteínas que venden en los gimnasios, en las proteínas que recomiendan los entrenadores deportivos y toda esta gente para hacer ejercicio, actividad física.
son diferentes los módulos proteicos que se utilizan para complementar requerimiento a las proteínas que se utilizan para hacer ejercicio. ¿Por qué son diferentes? Porque las proteínas que se utilizan para hacer ejercicio, que son para generar masa muscular, tienen unas especificaciones dependiendo de lo que el deportista o la persona que va a hacer ejercicio quiera, ¿cierto? Si desea aumentar masa muscular o si desea mantener masa muscular. Generalmente hay unas que están acompañadas de otra base calórica, por ejemplo, de carbohidratos, y estas son las que más se utilizan preentreno, ¿cierto? Para poder generar mayor energía al momento del entrenamiento, y hay otras que son solamente proteína, que se generan más cuando son post-entreno, que son para ya mantener masa muscular, pero la verdad no me quiero meter mucho en este tema en este momento porque es un tema bastante álgido. Entonces, ¿qué les recomiendo? La recomendación que les voy a dar en este momento es, primero, si van a hacer ejercicio y desean consumir algún tipo de proteína, vayan por favor a un nutricionista que les diga cuánta es la cantidad de proteína que deben consumir, qué especificaciones tiene que tener esa proteína y en qué momento se lo van a consumir, si antes o después de hacer ejercicio. No se pongan a consumir proteína a la loca solamente porque van al gimnasio, porque muchas veces el ejercicio que hacen en el gimnasio no requiere que consuman proteína, y en caso tal de que sí lo requieran, necesitan saber cuánto es lo que requieren, porque si consumen mucho más, pues podemos hacer lo que les decía anteriormente, que es dañar los riñones. Entonces, muy importante no hacer las cosas a la loca. El consumo de proteína es como un medicamento, entonces la idea no es automedicarse. Y en el caso tal de adultos, de niños o de personas que no consumen proteína porque para hacer ejercicio, sino para poder complementar y poder tener como completo su requerimiento, pues también es muy importante que vayan donde un nutricionista que les mande un módulo proteico de manejo clínico para saber qué tipo de proteína deben consumir. Generalmente casi todas las personas necesitan una suplementación de proteína porque nadie alcanza a suplir sus requerimientos, ¿cierto? Entonces es muy importante que vayan al nutricionista y miren este tipo, cómo debe ser esa suplementación. Listo. Yo sé que este programa tal vez los dejó con muchas más dudas, con muchas más preguntas, pero por eso es muy importante que escriban y digan esas dudas que tienen, porque es muy difícil yo poder resolverlas si no las conozco, ¿cierto? Entonces pueden escribir a la página de En Pijama con Dios, o pueden escribirme al correo jennyrestrepo@gmail.com. Se los deletreo: JENNY Restrepo PAL@gmail.com. Ahí me pueden escribir y decirme qué es la duda que tienen o cuál es la duda que tienen frente a algún tema de nutrición. No tiene que ser necesariamente sobre las proteínas, y las podemos resolver en futuros programas. Listo. Vamos a finalizar entonces con otra canción que me gusta muchísimo. Les agradezco mucho por haber estado conmigo en el programa de día de hoy. Yo sé que les hablé muy general de lo que son las proteínas, pero espero que puedan hablarme y hacerme preguntas para poder resolver esas dudas y mirar a ver si en el próximo programa pues abordamos esas dudas, o en caso tal de que pues no hayan quedado con ninguna, pues simplemente hablamos de otro tema sobre alimentación y nutrición. Que estén muy bien, feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo del lugar donde me estén escuchando, y me alegra mucho que estén en sintonía conmigo. Bueno, que Dios los bendiga y hasta pronto. Sie brennt alle Brücken nieder, sie reißt alle Mauern ein, sie fährt fort und kommt nie wieder, für immer frei, für immer frei. Genie, bleib heute Nacht nicht hier, lass alles hinter dir.
Steig in den Bus und fühl dich frei. Sind Nachtfreunde nicht dabei. Trinkt Alkohol auf Zigaretten. Übernacht ohne Brücken und Fremdbetten. Und all die Freunde sind nicht hier. Genie, bleib heute Nacht nicht hier. Hey Genie, bleib heute Nacht nicht hier. Lass alles hinter dir. Steig in den Bus und fühl dich frei. Sind Nachtfreunde nicht dabei. Alles hinter dir. Steig in den Bus und fühl dich frei. Sind Nachtfreunde nicht dabei. Hey Genie,